Shalom a todos, muy bienvenidos. Hoy tenemos una clase especial, vamos a hablar del Shabbat. Es un tema que tenía pendiente, pero primero quería sentar las bases de dónde salió y de dónde venimos nosotros y dónde estamos. Si es la primera vez que usted ve el video, les recomiendo que vea los videos anteriores. Yo doy por sentado que ya tiene las bases de saber, por ejemplo, qué nos identifica como pueblos, como el título de cristiano es muy divisorio en el sentido de que hay tantas denominaciones, todos, según la doctrina, dicen tener la verdad, pero bueno, si usted pudo ver los videos anteriores, vio que fuimos más a la esencia, en el principio cómo era, y qué verdaderamente somos, ¿sí? Yo doy por sentado que usted ya sabe que somos parte del pueblo de Israel, como dice Pablo en Romanos 1:1, que Dios nos desechó a su pueblo de Israel y que nosotros somos injertados. Bien, entonces vamos a hablar de un tema bastante polémico. Quiero hacer dos aclaraciones antes. La primera es que yo no soy ni pastor, ni maestro, ni moré, ni profeta, ni roe, nada, simplemente soy una persona estudiante como usted, que me gusta estudiar la Biblia y comparto de mi conocimiento. Estoy aprendiendo como usted, no me la sé toda, sin embargo, tengo ese deseo que tienen todas las personas de querer volver a la esencia, al original, a estas cosas que se perdieron en el cristianismo, que son las raíces hebreas de la fe, del pueblo del cual venía el Mesías. A mí me pasó, por ejemplo, específicamente con este tema, cuando, 20 años atrás, cuando yo era preadolescente, había pasajes que como que me causaban media rareza, por ejemplo, cuando decía del Shabbat, que dice que lo estableció como pacto perpetuo, y cosas así, que decía que Dios se la estableció a su pueblo como pacto perpetuo, y había ciertas cosas que en la teología no me cerraban. Bueno, esto que voy a hablar del Shabbat es un nivel básico para las personas que conocen poquito o no conocen nada. Hay niveles más avanzados que ya se habla sobre lo que sería el significado hebreo, hay cosas mucho más profundas, pero quería dar esta base, esta clase que es la base de cómo, qué es el Shabbat, por qué el Día del Señor los cristianos decimos que es el domingo, de dónde viene. Bueno, sin más preámbulos vamos a empezar. Como les decía, estamos a estar viendo de forma, o sea, muy sencilla lo que es el Shabbat. Hay muchos pasajes bíblicos que no los voy a citar para que no sea muy denso. Usted después, cuando repase el video, páuselo y léalo en su Biblia, para que no lo haga muy largo porque es mucha información. Yo lo resumo todo en esta clase, después usted si quiere puede verlo y si le interesó puede profundizar más adelante. Bien, perfecto, vamos a empezar. ¿Qué es el Shabbat? El domingo es el Día del Señor. Bueno, tenemos que empezar desde un principio que el calendario que nos rige, ayer fue Año Nuevo, 1 de enero, el calendario que nos rige es el calendario gregoriano, que es un calendario que vino muy posterior al que tenemos nosotros. Antes del calendario gregoriano estaba el calendario juliano, y antes del juliano estaba el calendario bíblico, ¿sí? Que se regía, hablando de las escrituras, ¿sí? Entonces, quería explicar así muy brevemente cómo son los tiempos en la Biblia, que son muy diferentes a los tiempos que manejamos nosotros. Ahora quizá usted como cristiano dice, y a mí que me interesa, yo ya vivo acá lo importante es acá. Bueno, tiene que interesarlo porque en la Biblia hay fiestas señaladas que el Eterno dejó para su pueblo para que tengamos un encuentro con él. Y si desconocemos las fiestas, si desconocemos la fecha, vamos a llegar tarde a la cita o directamente no vamos a llegar. Esto, bueno, más adelante vamos a hablar un poco más en profundidad, pero quiero dar una base. Entonces, vamos con Génesis 1:1, lo va a encontrar fácil en su Biblia, vamos a leer. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y un viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, dice los comentaristas que se arroja Kodesh, el Espíritu Santo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz es buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Acá Dios nos está diciendo cuál es el tiempo bíblico. El tiempo bíblico no empieza como nuestro tiempo, que empieza a las 0 horas, sería 0 AM,
sino que el tiempo bíblico empieza cuando se oculta el sol, ahí empieza la noche, dice la tarde y la mañana, es decir, desde que se oculta el sol hasta que luego nuevamente sale el sol y se oculta, desde la tarde y la mañana, un día. Acá puse este ejemplo, acá en este reloj, vemos como arriba está el inicio de la hora bíblica, Génesis 1:5. Esto se rige desde Israel, que es el horario que se calcula que es a las 6 p.m. que se oculta el sol. Si usted está en otro país, que el sol se oculta antes o se oculta después, es cuando el sol se pone en el país que usted se encuentre, ¿sí? Cuando se pone el sol, hasta que luego sale y se pone nuevamente. Entonces, fíjense la diferencia con a cómo nos regimos nosotros. Después vamos a ver más adelante esto de la hora primera, segunda, tercera que habla la Biblia, eso también está más adelante ahí en Juan. Entonces usted puede ver cómo está el horario secular y el horario bíblico. Es decir, usted me dirá, bueno, pero entonces el día bíblico es a la noche, sí, es a la noche. De cuando se oculta el sol toda la noche hasta el otro sol es la noche. Bien, entonces, es importante conocer en hebreo el significado de esto. Entonces, tarde, el término tarde en hebreo es Erev, está en Hebreo 61:53, que significa crepúsculo, noche, atardecer, ocultarse el sol, anochecer, caer la tarde, caer la noche, caer el nocturno, ¿sí? La traducción de nuestra Biblia es tarde, pero bueno, sería una traducción no tan completa, fíjense cómo es mucho más completa en el hebreo, que significa lo que es la palabra tarde. Bien, avancemos entonces. Entonces, ya conociendo esto, acá lo hice acá un poquito más complejo, después usted si quiere le puede sacar un print de pantalla para que lo tenga como referencia. Génesis 21, perdón, Génesis 2, del 1 al 3, dice, y fueron pues acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de los cielos, ¿no? Refiriéndose a los ángeles. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en el día de la creación. Esto quizás como cristiano teníamos lo sabíamos quizás de memoria, que sabemos que al séptimo día Dios descansó. Descanso es una mala traducción al español, Dios no se cansa, Dios es espíritu. En la traducción original dice Dios reposó de su obra, es decir, cesó su trabajo, culminó, dejó de trabajar, se sentó a reinar sobre la creación, a gobernar. Por eso es importante conocer el hebreo, porque a veces en la traducción se pierde el verdadero significado. Entonces, ¿qué significa Shabbat? Acá tenemos en el Strong de la raíz primaria, que es reposar, desistir de trabajo, acabar, callar, cesar, consumir, descansar, destruir, exterminar, quieto, faltar, fin, guardar el día de reposo, reposar. Mala traducción, sábado, ¿no? Como nos traduce nuestras Biblias español, ¿no? O sea, Shabbat es muchísimo más completo. Bien, entonces tenemos acá un ejemplo. A ver, déjenme ver si no se agregó nadie más. No, perfecto. Entonces, Hecho 23:23 dice, y llamando a los centuriones, mandó a que preparasen a la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Entonces, la hora tercera era las 9 de la noche, 21 horas. Acá yo lo dividí, la hora primera, segunda, tercera. ¿Vieron cuando dice, por ejemplo, que Jesús se les apareció a sus discípulos en el mar? Cuando habla de ahí, dice, era más o menos a las 3, 4 de la mañana, porque la cuarta hora de la noche, quinta hora de la noche, ustedes lo pueden ver acá. Tenemos entonces el día y la noche. Por ejemplo, cuando dice que Jesús, que Yeshua murió en la hora novena del día, perdón, que dice que fue llevado al madero. De la hora, después esto vamos a verlo más adelante, ¿sí? Dice que de la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas. O sea, de la hora sexta, acá vemos que fue al mediodía, hasta la hora novena, que fue cuando fue crucificado, o sea, a las 15 horas en el calendario gregoriano, que serían 3 de la tarde. Es interesante esto porque en hebreo los hermanos judíos tienen 3 oraciones, una vez que es la oración de la tarde, que se la hacen a las 15 horas, que ellos le llaman la atadura de Isaac, que es cuando Isaac fue llevado para que lo sacrifiquen. Y fíjense que Isaac es una prefigura de Yeshua, y no es casualidad que a la hora que haya casi sacrificado a Abraham a Isaac, fue la misma hora que murió Yeshua, y en el mismo lugar, en el mismo monte.
Entonces todas estas cosas como cristianos las desconocemos, pero tienen una riqueza impresionante cuando vamos a profundizar, ¿no? Y vemos cómo van los cabos atándose. Bien, Hechos 2.15 dice, porque estos, cuando habla de cuando descendió el Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera se refiere a las 9 de la mañana. Entonces es importante conocer, para ubicarnos en las escrituras cuando leemos este tipo de medir las horas, ¿bien? Mateo 27:45, otro ejemplo, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es el ejemplo que decía recién, que es cuando antes los días de la semana no tenían nombre. Eso es importante saber. Nosotros tenemos un calendario greco-romano que cada día representa a un dios pagano. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, el día 1 se llamaba día 1, el día 2 se llamaba día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. El único día que tenía nombre era el séptimo, que se llamaba Shabbat. Y fíjense que es el único día que Dios lo santificó, lo apartó, lo hizo Kadosh. Kadosh en hebreo se traduce como santo, pero es mucho más que santo, es apartado, es consagrado para Él, es un día para Él. Nosotros como cristianos tenemos el concepto de que el día domingo es el día para el Señor, pero seamos sinceros, hermanos, yo me congregué muchísimos, casi 30 años en iglesias cristianas, y en el día del Señor íbamos a la reunión y después salíamos de la reunión y íbamos a comprar shopping, al parque, a demás cosas. No era un día consagrado para el Señor como dice la Biblia, que es el día para el Señor. Esto estoy tirando cosas para que uno vaya viendo qué es lo que nos enseñaron y qué es lo que dice la Biblia. No los estoy manipulando, por el contrario estamos viendo lo que dice las Escrituras. No estoy ni agregando ni quitando, usted tiene que saber diferenciar entre lo que dice la Biblia y lo que enseñaron. A veces es duro, a veces es difícil, sé que nos creamos en una cultura de este tipo, pero dice la Biblia y dice Yeshua que el que quiera seguirlo, que tome su cruz y lo niegue, y que tiene que despojarse de todo. Cuando dice despojarse de padre, madre y hermano, no significa que los haga sus enemigos, sino de las cosas que quizás heredamos, como le pasó a Abraham, que venía de una cultura pagana y tuvo que dejar todo para seguirlo al Eterno. Bien, entonces, ¿cómo aprendió el pueblo de Israel que era Shabbat? Bueno, ¿cómo aprendió el pueblo? Porque, ¿cómo fue que aprendió el pueblo? Bien, ellos lo aprendieron ya que cuando estaban en el desierto, ellos contaban, bueno, como dije recién, los contaban por días. Entonces dice que al sexto día, esto después usted lo puede leer en las escrituras, en el libro de Josué, dice que en el sexto día Dios le da doble porción y en el séptimo día no caía maná, porque tenían doble porción el sexto día, porque para guardar una porción para el séptimo día, que es lo que hacemos en el Shabbat, hacemos comida doble para tener después el Shabbat y ser un día de descanso para dedicarlo al Eterno y no cocinar, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces dice las escrituras, esto fue durante 40 años, dice las escrituras que los que desobedecían esos y salían a buscar en el día que Dios dijo que no busquen, o los que tomaban de más, dice que después se le podría el maná. Bueno, como ustedes sabrán, maná significa pan del cielo, y Yeshua que dijo, yo soy el pan que vino del cielo, el pan de vida eterna, ¿bien? Entonces vamos atando ahí cabos. El pueblo judío son los únicos que se quedaron con el calendario bíblico. La única manera de leer el calendario bíblico es en la tierra de Israel, cuando la cebada está en Aviv y está lista para la cosecha, empieza el año nuevo. El tema de la fiesta lo vamos a ver más adelante, acá quizás voy a mencionar alguna fiesta, si usted no lo entiende, no se preocupe, lo que no entiende de la fiesta lo vemos más adelante, yo quiero dar un panorama, lo importante es resaltar el tema del Shabbat, que es la primera fiesta con la que empieza la mayoría de los cristianos que están en esa transición, de querer volver a las raíces. Lo primero que empiezan a celebrar es el Shabbat, que es como lo que nos quitaron, ¿no? Con el tiempo el calendario bíblico fue cambiando, ya que cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, pensaron que tenían que hacer un calendario para saber qué día pudiese ser el calendario bíblico. Bueno, quizás usted no está familiarizado, pero hay días en el calendario hebreo que se llaman Tamuz, por ejemplo. Tamuz es un dios egipcio. Usted dice que tiene que ver el pueblo judío con el dios egipcio. Bueno, todo eso surgió de cuando estuvieron cautivos en Babilonia. Hubo muchas cosas que se les influenció cuando estuvieron cautivos en Babilonia. Esto lo vimos en clases anteriores, si usted no vio puede verlo, de todo cuando estuvieron exiliados ahí y demás. Bien, el nuevo sistema de calendario, esto es lo que yo mencionaba al principio, Julio era un emperador romano que en el año 46, antes de que naciese el Mesías, a la hora puso los días que sean de 12 a.m. a 12 p.m. Si este calendario juliano, por su nombre Julio, reemplazó el calendario bíblico, hasta 1582 este calendario juliano tenía algunos defectos. Acá tenemos una breve print de pantalla que muestra
ahí como se veía. Entonces el Papa Gregorio, el Gregorio de 13, decidió hacer el calendario gregoriano, de ahí venía el calendario gregoriano, que es el calendario que rige hasta el día de hoy. Acá en la pequeña imagen tenemos los días seculares, como cuenta del día y la noche, y los días bíblicos, ¿sí? Arriba como cuenta de los días seculares, que empieza de las 0 p.m. De las 0 a.m. a las 0 a.m., en cambio los días bíblicos empieza a la caída de la tarde hasta la otra caída de la tarde. Perfecto, bueno, avancemos. ¿Por qué razón hoy en día se descansa en domingo? Bueno, acá entramos en un tema bastante controversial. Todo lo que usted escucha acá, después usted lo puede contrastar en internet, puede buscar. Bueno, no me daría el tiempo o sería muy denso mencionar todos los personajes, los emperadores, después de que murió y resucitó Yeshua, que en el siglo II, siglo III, siglo IV, por decirlo de una forma, la posta de la iglesia o de los seguidores del Mesías, de Yeshua, los que fueron sucediendo después ya no tenían nada que ver con el pueblo de Dios, o sea, eran emperadores que venían de un sincretismo, de pueblos paganos y fueron agregando sus cosas. Pero bueno, en resumidas cuentas, esto fue una imposición de la iglesia que lo decidió así porque dicen que Jesús resucitó un domingo. Este es el argumento más escuchado entre los cristianos. Jesús resucitó un domingo, aunque no haya ningún pasaje que lo diga, aunque no haya ningún pasaje bíblico que diga que hay que conmemorar el día domingo, ni que sus discípulos lo conmemoraron, ni que Jesús lo conmemoró un domingo, ni que se le dio la autoridad a la iglesia de trasladar el sábado y domingo, no hay ningún pasaje que respalde esto. Entonces, ¿por qué el domingo? Esto tiene que ver con el día del adorador del sol, y decían que venía al día del sol. Constantino era un emperador romano. Él quería afianzar su imperio y veía que se estaban convirtiendo mucho al cristianismo. El cristianismo en realidad se convertían, eran seguidores de Yeshua. Esto después él funda lo que será el cristianismo, pero antes eran seguidores de Yeshua, o sea, eran gentiles que venían y se agregaban, o judíos que creían en Yeshua, pero seguían con sus prácticas. Entonces Constantino vio esto y dijo, bueno, vamos a unificar todo. Entonces oficializó el cristianismo, pero como él también era un adorador del sol, estipuló que en vez del día sábado sea el día domingo. Como era un adorador del sol, ustedes pueden ver, si saben inglés, Sunday, día del sol. Bien, entonces la Iglesia Católica trataba de celebrar entre el viernes y el domingo la celebración pagana del dios Dagón, dios pescado. Ellos tenían unos gorros como un pescado, es el que a veces usan, lo que vemos ahí, el Papa y demás, gente de la curia, y se le decía viernes de Dagón hasta que el domingo es de Ishtar. Esto se relaciona a que ellos dicen Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Así estaban diseñados la gran mayoría de los calendarios el domingo, que lo ponen como séptimo día de la semana. Estos son los calendarios que uno puede encontrar, ¿no? O sea, vamos a ver que la semana empieza un domingo, está marcado con rojo, está en todos los calendarios, o sea, el día es el domingo, es el principal, el primer día de la semana. Bien, perfecto. Vamos a continuar. ¿Qué es el Shabbat? Acá vamos a entrar más profundamente a hablar de qué es el Shabbat. Es una señal, este pasaje después léalo, tenga paciencia y léalo para que vea que está todo en las escrituras. Entonces, ¿qué es el Shabbat? Es una señal entre Dios y su pueblo. Es una señal entre Dios y su pueblo, pacto perpetuo. Así como cuando en la generación de Noé era toda una generación perversa y Dios los destruyó a todos, rescató a Noé y a su familia, eran 8, y después cuando ellos bajaron, Dios hizo un pacto perpetuo del arco iris, que es un pacto perpetuo que no pasa, que hasta el día de hoy está, que Dios nunca más iba a borrar a la faz de la tierra con agua, por dicho sea de paso, siempre es Dios haciendo pacto con el hombre y no el hombre haciendo pacto con Dios. Eso es un invento del cristianismo, pactar con Dios. No existe en la Biblia el hombre haciendo pacto con Dios, el hombre hace votos, no hace pacto, siempre es Dios haciendo pacto, pacto de Abraham, pacto de Noé. Bueno, entonces lo mismo es el Shabbat, es un pacto, es una cita. Ahora vamos a ver bien qué significa, qué simboliza y cómo se celebra, qué es lo que dice la Biblia al respecto, pero quiero que tengan en claro esto, que es un pacto perpetuo, ¿sí? Y si decimos que Dios no cambia, no tiene sombra de variación, y como doctrina cristiana decimos que Dios desechó al pueblo de Israel y desechó toda la fiesta, ahora viene, entonces, o sea, como que hay algo que no está cerrando. Bien, entonces, el Shabbat es un mandamiento y estamos llamados a guardarlo y santificarlo. El cuarto mandamiento, hermano, hay algo curioso, porque dice, acuérdate del día del Shabbat para santificarlo.
pero después, como la iglesia dijo que era el domingo, lo fueron cambiando, y en las Biblias católicas va a ver que este cuarto mandamiento dice santificarás las fiestas, ¿no? De repente, ¿qué diferencia hay entre santificarás la fiesta te acordarás del día del reposo, el Shabbat para santificar? Bien, Éxodo, entonces acuérdate, esto es en hebreo acuérdate es la misma palabra que se usa para describir el género masculino, es decir, que tenemos que, está hecho a modo de cumplimiento, de mandato. Éxodo 28 dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas al séptimo día de reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está entre tus puertas, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Esto habíamos hablado recién, santificarlo, Shabbat, apartado, santo, separado. Actualmente, aunque se diga que el domingo es el día de descanso, no se está cumpliendo la palabra de Dios, porque nadie descansa aquel día y hacen su voluntad, y se ocupan de sus propios intereses. El mandamiento es para las personas que han entendido que su identidad es de Israel. Entonces, si vos ves este video por primera vez, te digo que tu identidad es de Israel. ¿Qué significa esto? Que dejas de ser cristiano. No, esto significa que volvés a estar injertado dentro del pueblo de Dios que es Israel. Delante de Dios, dice el apóstol Pablo, Raúl, dice que no hay judío, ni gentil, ni griego, ni extranjero, somos todos uno, Dios nos ve todos por iguales. Entonces, por decirlo de una forma que se entienda, el Hijo de Dios no es el que es de tal religión o de tal religión, sino es que es el que hace la voluntad de Dios, que es lo que está en las Escrituras. Eso es lo que diferencia un hijo de un hijo. Después lo demás son todas cosas humanas, que se separó en razas, que se separó en religiones, pero el que verdaderamente ama, el que verdaderamente me ama, cumple mis mandamientos, dice Dios. Bien, entonces, ¿cuál es la mejor manera de guardar el día de reposo? Quiero hacer una aclaración acá antes, con respecto a esto. Bueno, esto lo digo más adelante, disculpen. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de guardar el día de reposo? Esto es importante aclarar. Hay muchas, o sea, la Biblia dice que tenemos que guardar el día de reposo. Hay muchas cosas que la Biblia no dice, no estipula cómo guardarlo. Por eso después hay agregados que hicieron los hermanos de Judá cuando, imagínense que, a ver, las Torres Gemelas era el corazón de Estados Unidos, de la Wall Street. Cuando las derribaron es como que derribaron el corazón de Estados Unidos y hubo una convulsión terrible. Lo mismo pasó cuando se destruyó el segundo templo, era la vida del pueblo judío, del pueblo del Señor. Cuando se destruyó es como que le tocaron el corazón a ellos, entonces no podían ya hacer ciertos rituales que hacían. Entonces en el Shabbat trasladaron ciertos rituales que se hacían en el templo. Entonces, estos rituales que hacen, agregados a la Biblia, los hermanos judíos, nosotros al no ser judíos son opcionales, podemos hacerlo o no. Vamos a ver más adelante ciertas cosas como las velas, el mantel, hay muchas cosas que se agregan. Pero vamos a ir a la esencia del mandamiento, cuál es la forma de guardarlo. Entonces, dice, no, la Biblia dice no cocinar, es decir, no tenemos que cocinar, ya que se debe guardar el día anterior el alimento en la cantidad para tener listo para el Shabbat, como mencionaba recién. Así como Dios lo educó al pueblo, tenemos que el viernes cocinarla con doble porción para tener para el sábado. O sea, viernes a la tarde, cuando cae el sol empieza a ir al Shabbat, hasta la caída del sol del sábado por la tarde. Y ahí sí después ya vuelve a ser, o sea, es como un día apartado, se separa de lo santo a lo profano, de un día común a un día santo, apartado para el Señor. No hacer viajes largos, Éxodo 31:18 dice no encender fuego. En la época que se escribió, el espíritu del mandamiento era porque con el fuego antes se trabajaba, se labraba, se forjaba, era como un sinónimo de lucrar. Entonces, en ese tiempo de Shabbat no teníamos que lucrar. Todo esto hace alusión a que reconocemos a que Dios es el creador, el proveedor, el que nos sustenta, el que dependemos de Él, el que ya no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre en ese día apartado, santo, ya no somos nosotros, sino que es la voluntad de Él que se hace ese día. No se hablan palabras propias, como dice Isaías, ahora vamos a ver en un momento, sino que se estudia la palabra, se habla la palabra del Eterno. Versículo 17 es una señal perpetua, el Shabbat es una señal de Dios y su pueblo de Israel.
Bien, Levítico 23, 1 al 3 dice son las fiestas del Padre. O sea, si usted como cristiano escuchó decir son las fiestas de los judíos, no, son las fiestas del Padre, está Levítico 23. Después vamos a verla más adelante qué simboliza, qué sombra profética tiene que ver con esto. Quiero contarte algo muy interesante que yo como cristiano no lo conocía hasta que dije, wow, qué bárbaro. Dice las Escrituras que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra y al séptimo descansó. Dicen los sabios, los judíos, y estoy hablando de interpretaciones que la hacían incluso antes de que naciese el Mesías. Los sabios estudiaban mucho la Torá y sacaban cosas que quizás nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo, no porque seamos menos inteligentes, sino porque estaban todo el día con las escrituras, y al conocer el lenguaje hebreo, al tener la Biblia original, al leer las palabras tal cual son, pueden llegar a descubrir, a ver cosas que nosotros, repito, no por falta de inteligencia o porque no tengamos el Espíritu Santo, como dicen algunos cristianos, sino porque no nacimos en esa cultura. Pero ellos llegaron a esta conclusión, dicen, ¿qué interpretan ellos por 6 días y 7? Bien, los primeros 2 días, o sea, los primeros 2 milenios de la creación, el pueblo está destinado a vivir sin Torah. El día 3 y 4, que sería el tercer y cuarto milenio, es de la Torah, de las escrituras. Fíjense que estos 2 milenios representan a cuando se entregó la Torah. Y el sexto y el séptimo dicen ellos que iba a ser de la era mesiánica. En la era mesiánica, fíjense que en el cuarto día es cuando muere y resucita Yeshua. El quinto y sexto día, o sea, el año 5000 y 6000, que es por el que estamos entrando nosotros, el año 6000, el año judío, es en el reino mesiánico. Estoy hablando de interpretaciones que decían ellos antes de que naciese Yeshua. No hay forma de que fuese tergiversado esto. Bueno, y en el séptimo año, el Shabbat de reposo, bueno, tiene que ver cuando venga el Mesías, Yeshua. Vamos a entrar en su reposo. Entonces, cuando dice la Biblia que es una sombra de lo porvenir, no es que todo pasó como interpreta la teología cristiana, sino que una sombra porvenir, porque cada vez que celebramos el Shabbat, otra de las cosas que estamos conmemorando es cuando venga el reino milenial de Yeshua, cuando ya no trabajemos, cuando estemos estudiando su palabra, dedicado a él, haciendo su voluntad en su reino. Lo que se llama en el hebreo Olam Jabá, que es el mundo por venir, cuando reinen los justos. Entonces estamos haciendo un ensayo en el Shabbat a lo que va a ser ese día glorioso, en que todo sea redimido y venga el Mesías, y entremos en ese día de reposo. Bien, entonces, Isaías 56, 3:8, a los extranjeros que abracen mi pacto los llevaré a mi casa. Verso 7, los alegraré, los recrearé, los llenaré de alegría, serán dichosos y los traeré a mi monte santo. El monte, que es el monte santo, Moriah, que es donde Yeshua también lleva a sus discípulos, monte Moriah, en hebreo Morá viene de Moré, que viene a decir maestro, es decir, Dios nos va a llevar a donde nos enseñe cuando lleguemos en ese tiempo. ¿Por qué un extranjero celebraría Shabbat? Porque no son extranjeros del todo, sino que las ovejas perdidas o son linajes de Abraham que están esparcidos. Entonces, ellos celebrarían esta fiesta porque son parte del pueblo y su herencia. Isaías 58, 13, 14 dice, o entre otras de las cosas que hay que hacer en Shabbat, no hablar de negocios ni nuestras propias cosas, sino hacer nuestra voluntad, como decíamos recién. En la traducción viviente, no ocuparse de nuestros propios intereses, no seguir nuestros propios deseos, ni hablar palabras inútiles, no pensar en el día que voy a hacer el día de mañana, pagar las cuentas, hablar de cosas pendientes, lavar los platos, cosas ordinarias que hacemos en la semana, no hacerlo en el Shabbat. En Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 5, esperen que esto era algo importante que justo no lo tengo acá, lo voy a leer acá. Bien, en Primera de Tesalonicenses, 5:25. 5:2 del 2 al 5. Bueno, esto vamos a ir directamente al verso 5, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Lo que habla este pasaje es de que no nos agarre, vamos a leerlo mejor para que se entienda mejor, dice, versículo 2, porque vosotros sabéis exactamente en el día que el Señor viene, así como ladrón en la noche.
En el cristianismo nos enseñaron que cuando viene Jesús nadie va a saber, viene en cualquier momento, es inminente. Sin embargo, acá dice que si conocemos los tiempos sabemos cuándo viene. Versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está encinta vendrá sobre ellos destrucción repentina y de ningún modo escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón en la noche, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día, no como los de la noche ni de las tinieblas. Esto nos está diciendo que si nosotros conociésemos los tiempos, como lo conocían en las épocas de Yeshua, como lo conocían los discípulos, no tenía necesidad de explicar lo que era el Shabbat, porque todo el mundo sabía lo que era el Shabbat, lo que eran las fiestas. No estaríamos en tinieblas y sabríamos cuándo viene el Mesías, en qué tiempo de las fiestas tiene que ser que viene. Ezequiel 2:5-25, léanlo. Isaías 66:23 dice, lo voy a leer acá para que usted me acompañe, ya falta poquito, hermano. Isaías 66:23 dice, espérenme un segundo. Isaías 63:23 dice, y sucederá de novinulio en novinulio, y de Shabbat en Shabbat, que toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Yahvé. Acá está hablando del milenio, que en el milenio vamos a estar celebrando, en Shabbat se refiere que vamos a estar en el reposo eterno, entonces yo no veo acá donde dice que el Shabbat fue abolido, porque estamos hablando del milenio. Entonces, o sea, no condice con la teología cristiana. Bien, mitos de Yeshua y el Shabbat, lo que escuchamos en el cristianismo. Muchos dicen que Yeshua no guardó el Shabbat, otros en cambio dicen que Yeshua guardó el Shabbat e hizo todo para que nosotros no tuviésemos que hacer. ¿Cómo se comprueba que Yeshua cumplió la Torá? Yeshua sí cumplió con Shabbat porque él predicaba que él era la Torá viviente, la Torá andante, ya que si no hubiese cumplido algo que está escrito en su palabra, no hubiese podido calificar como Mesías. Es decir, si Yeshua hubiese transgredido el Shabbat, como dicen los cristianos, lo hubiese descalificado como Mesías. No tendríamos redentor y estaríamos perdidos. Esto con la exigencia que dice la Biblia, hermano. Estos son con lo que la Biblia dice que los parámetros de la Biblia que tiene que tener el Mesías cuando viniese. Entonces, Yeshua y sus apóstoles guardaron el Shabbat. Lucas 4:16, Yeshua tenía la costumbre de predicar en las sinagogas en Shabbat. Lucas 4:31, en Capernaum, la ciudad de Galilea, enseñaba Yeshua en el día de reposo. Lucas 6:1-5, el día de reposo sus discípulos arrancaron espigas, no transgredieron el Shabbat. Hay que entender esto, que cuando Yeshua dice, que cuando se trenza en disputa, por así decirlo, Yeshua con los fariseos y los saduceos, es que habían agregado, o sea, Dios puso cercos para el Shabbat, ellos agregaron cercos a los cercos, o sea, no puedes hacer un montón de cosas que la Biblia no dice y agregaron un montón de cargas pesadas. Hoy en día, si yo, por ejemplo, vivo en Argentina, hay una parte por la zona de Once, acá, Barberena, en una zona que hay mucha gente judía, y entonces hay cosas que son muy estrictos en cuanto para guardar esto, pero son cosas que agregaron ellos, que no dice la Biblia, como ser hay un ascensor, hasta hay un ascensor que tiene la palabra Shabbat. O sea, a tal punto no hay que hacer nada, que el día anterior en el baño cortan el papel higiénico para que cuando vaya al baño no tenga que cortar el papel higiénico. O sea, imagínense que el grado de cosas que agregaron, que Dios le dice que con sus leyes transgredieron las leyes que puso Dios. Entonces, en este caso de las espigas, hay una ley que se llama Calva Omer, que es el peso ligero pesado, que quiere decir, cuando hay dos leyes aparentemente en contraposición, siempre la que es más importante es la ley de la vida. Si yo estoy en mi casa y mi bebé está enfermo, tengo que sacarle a un remedio, obviamente que voy a salir a comprarlo, voy a tener que Shabbat, porque la vida está por encima del Shabbat. En este caso de las espigas, los discípulos estaban comiendo, no era un tema, o sea, tiene un propósito más grande el ser humano que esas espigas. Es muy importante después esto explicarlo bien en el hebreo para que se entienda bien, pero lo que tienen que entender, lo importante es que siempre la ley de la vida va por encima del precepto de la ley. Si hay algo que atenta contra la vida, siempre uno tiene que transgredir eso. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo que es muy patente en el cristianismo, que se malinterpreta por desconocer la cultura hebrea. Cuando va Abraham, que va a Egipto con Sara, creo que era Egipto, bueno, va a un lugar, o los filisteos, era un lugar de los enemigos. Él miente y le dice que Sara era la hermana. Entonces el cristiano dice, bueno, mirá, pero si la ley dice no mentir, que se yo, que sé cuatro, no, pero él dice que ¿por qué dijo eso? Porque él tenía miedo que si le decía que era la esposa, era tan perverso en esa ciudad, que mismo lo dice después, que lo hubiese matado y se hubiesen quedado con su esposa. Por eso mintió, para preservar su vida. Entonces, no siempre
es correcto no mentir. Si yo tengo que mentir, pero para salvar mi vida, la Biblia me lo deja hacer, pero siempre y cuando sea para salvar mi vida. ¿Se entiende? Cuando Yeshua le decía, ¿qué es lícito en el Shabbat? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Él estaba trabajando, pero para hacer un bien, él estaba sanando a una persona que tenía la mano tullida, ¿se entiende? Entonces esas son cosas que tenemos que entender para captar de verdad el mensaje y no hacer malas interpretaciones. Entonces, Yeshua sanaba casi siempre en Shabbat, hay Lucas 6:6, para poner la ley oral en su sitio, porque los fariseos ponían la ley oral al mismo nivel que la ley escrita. Lucas 6:3, 10, disculpen un segundito, 2 segundos. Gracias. Entonces, Lucas 13:11, 13, Yeshua sana a una mujer encorvada. En cuanto a los discípulos, Hechos 13:5, la Salamita proclama que la palabra de nuestro Señor en las sinagogas en Shabbat, Salamina, perdón, Hechos 13:14, 15, en Antioquía se sentaron en una sinagoga en Shabbat. Estamos hablando de los discípulos. Si Yeshua abolió el Shabbat, ¿por qué los discípulos y los demás seguían celebrándolo? Hechos 13:27, habitantes y gobernantes de Jerusalén no reconocen a Yeshua en las escrituras que se leen cada reposo y Shabbat. Hechos 13:42-44 le pedían que les hablara en el siguiente día de reposo, que se quedaran hasta el otro día, hasta la otra semana de reposo. Hechos 14, griegos y judíos creyeron cuando le hablaban en un día de reposo en la sinagoga. Hechos 16:11, se reunían las mujeres para hablar en día de reposo. Hechos 17, en Tesalónica, Pablo enseñaba en la sinagoga por 3 semanas. Hechos 18, Pablo habla en la sinagoga en Corinto, convenciendo a judíos y griegos. Hechos 18, Crispo, principal de la sinagoga y toda su casa, también corintios, creyeron en Yeshua en un Shabbat. Hechos 18:11, se quedó con ellos por 1 año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Hechos 18-19, querían que se quedase más días de reposo, pero él tenía que ir a Jerusalén a celebrar las 3 fiestas de peregrinación. Había 3 fiestas que eran de Pesach, Shavuot y Tabernáculos, que son las 3 fiestas más importantes, en que obligatoriamente todo judío tenía que subir a Jerusalén. Hechos 20, bueno, hay tantas cosas para decir que no me da el tiempo. Hechos 20, 7-8, Pablo alarga el discurso hasta el primer día de la semana, Eutico. ¿Se acuerdan cuando cae Eutico? Bueno, los discípulos de Yeshua estaban en Shabbat, y dice que se quedó hasta largas horas de la noche. Vieron que en el Shabbat decimos que es cuando se oculta, al atardecer, hasta el atardecer. A medianoche quiere decir que se reunían se extendió hasta medianoche, ese el primer día de la semana, en que se acaba a las 6 de la tarde. Hechos 20, 16, Pablo se apresura para celebrar Pentecostés en Jerusalén. Entonces, como habíamos dicho hace un ratito, ya terminando, las traducciones del judaísmo, hay muchas cosas que se agregaron, como mantel blanco, 2 panes llamados la jalá, un vino de marca especial, que la mujer prende las velas y recita oración. Estas son cosas que se agregaron, que uno las puede hacer o no. Yo, en lo personal, como son elementos que los hermanos judíos los sacaron del templo y tienen todo un simbolismo, lo hago. Pero bueno, hay mucha controversia en estas cosas que uno va agregando. Pero bueno, hasta acá es la clase de hoy, es un poco larga e intensa, y les puedo asegurar que hay muchísimas cosas más del Shabbat para hablar, pero no entraban y no quería saturarlos. Tienen material suficiente para después ver el video de vuelta y repasar. Cualquier consulta que tengan me pueden contactar por acá por YouTube, o se pueden meter en el canal de Telegram, o como quieran ustedes, y pueden hacer todas las preguntas que quieran. Así que hasta acá la clase de hoy. Qué gusto que estén ahí. Y si al principio usted quiere celebrar el Shabbat y no le sale como le planificó, no se preocupe. Dios ya está conforme y contento que usted ya dio el primer paso y quiere ir avanzando de a poquito y creciendo en este nuevo conocimiento. No es nuevo conocimiento porque siempre estuvo ahí, podríamos decir mejor, y descubrir este conocimiento que estaba ahí, que nos lo habían privado. Así que bueno, gracias por estar ahí. Shalom a todos, paz y bendiciones.